El 16 fue cuando ya empecé con la tos. Y seguido al día siguiente me seguía encontrando con dolor de cabeza, la tos, y por la noche ya noté escalofríos que ya de fiebre. Y cuando me levanté por la mañana me miré la fiebre y vi que tenía, no llegaba a 38, pero tenía 37 y pico, y entonces bueno, dije voy a llamar al médico, como andaban, pues que avisáramos, pero bueno, yo pensando que no, vamos, que lo mío no era nada. El médico de cabecera me llamaba casi todos los días, me llamaba para preguntarme a ver si respiraba bien, si tenía más fiebre, porque me comentó que si tenía más de 38 o me veía dificultad para respirar, que entonces que llamara. Pero bueno, de 38 no pasé, lo máximo que tuve fue 38 de fiebre, solo estuve 2 días con fiebre y luego ya fiebre no tuve. El día más complicado fue cuando empecé con los dolores musculares, porque yo no sabía que era un síntoma. Y yo decía, yo tengo otra cosa, yo estoy fatal. No sabía que era el síntoma también dolor muscular. Y para mí ha sido lo peor. Lo demás, bueno, no llevo mal. Y luego el día que salí, abrí la puerta de la habitación y fíjate que tengo un piso normal y corriente, pero para mí era un mundo. O sea, salir de la habitación, uff.